$981. Tiempo, por tanto, con todo esto para ir con nuestro primer análisis del día, y este jueves lo hacemos con Araceli de Frutos, fundadora de Araceli de Frutos EAF y asesora del fondo Alaja Inversiones. Muy buenos días, Araceli. ¿Qué tal? Buenos días, Eva. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, querría que pusiéramos la mirada a lo que está siendo ese comportamiento del mercado, en el que vemos como los índices rectores de la bolsa de Wall Street este miércoles se notaban ganancias generalizadas, en lo que parece que se alivian las tensiones sobre el techo de deuda y parece que se puede centrar más en otros asuntos claves, como suelen ser más habituales, como la política monetaria. ¿Cómo estás? ¿Cómo has asistido a esa última jornada este miércoles y cómo analizas el momento? Sí, pues actualmente en las últimas jornadas teníamos un mercado bastante lateral, bastante, entre comillas, aburrido, ¿no? Sin ninguna dirección, muy focalizados o muy pendientes efectivamente de esas negociaciones del techo de la deuda en Estados Unidos y bueno, pues que en principio era una calma tensa y decíamos que podría imprimir bueno, pues volatilidad al mercado, ¿no? A medida que se iba acercando esa fecha final marcada como el 1 de junio. También el mercado lo que estaba descontando, pues estaba esa calma tensa, es que sí que se llegarían a un acuerdo finalmente, ¿no? Teniendo el histórico de otras ocasiones que así ha ocurrido, aunque bueno, pues el acuerdo podría llegar, ¿no? En el minuto último de la prórroga, pues sí que el mercado estaba en ese sentido, bueno, pues descontando eso, ¿no? Ayer asistimos en Estados Unidos, ya con el mercado europeo al cierre, pues a un impulso en el mercado de renta variable, precisamente por esas noticias que nos llegaban de avances en la negociación en el techo de deuda y en ese acuerdo que podrían llegar próximamente los republicanos y demócratas para no asistir a un impago de la primera economía mundial, ¿no? El mercado estaba un poco atónito, como veníamos estando también en Europa, y bueno, subió con fuerza en las últimas horas. Esa subida la recogeremos el día de hoy en Europa, ya que nos pilló con el mercado ya cerrado, el mercado europeo ya cerrado. Bueno, pues también se vio el reflejo de ese aumento en las negociaciones del techo de deuda en la divisa, ¿no? El dólar también repuntó con fuerza y de niveles de 1,10 que estábamos asistiendo en días anteriores, pues nos encontramos ya en niveles de 1,0840 por el empuje que tuvo en el día de ayer. Con lo cual, bueno, pues esperemos que la jornada del día de hoy sea positiva en Europa, recogiendo esas ganancias, como decimos, en Estados Unidos, y de hecho en Asia pues ya se está recogiendo ese impacto positivo del inminente acuerdo que es lo que descuenta el mercado en el techo de deuda, y los índices también asiáticos también están cerrando con fuertes ganancias. Precisamente efectivamente también esos futuros del DAX ya que apuntan por encima de los 16.000 por aquello de mirar ese efecto contagio, esa expectativa de optimismo que se extiende en el mercado. Bien, viendo otras de las grandes cuestiones, también hemos visto, mirando a los datos macroeconómicos, unos sólidos datos también que hemos visto en las últimas jornadas en la economía americana. Y en cuanto a lo que hemos visto de Europa, este miércoles asistíamos a ese dato de inflación, que si algo pone sobre la mesa en la inflación en la eurozona es como sigue siendo pegajosa y obstinada, sobre todo esa subyacente, y cómo los servicios, la inflación en los servicios sigue presionando al alza. Hoy vamos a escuchar hablar a Christine Lagarde, a Luis de Guindos, mirando esa política monetaria. Araceli, ¿cuál es la expectativa? ¿Qué crees? ¿Hacia dónde van a ir apuntando ya de cara a esa reunión última, antes de irse de vacaciones prácticamente? Sí, bueno, creo que es una tónica general, ¿no? Que la mayoría de los analistas y el mercado lo que está descontando es bueno, pues, que la política monetaria de la Reserva Federal está llegando de subidas de tipo de interés está llegando a su fin. Bueno, sí que según los últimos datos
conocidos de IPC y, bueno, estando muy pendiente del dato de IPC anterior a la reunión de junio, podríamos asistir a una subida de 0,25, pero siendo esta la última subida del ciclo de política monetaria contractiva de la Reserva Federal que viene implementando desde marzo de 2022. No así al Banco Central Europeo, que le quedan en principio más subidas, aunque serían moderadas, de 25 puntos básicos en cada reunión, para llegar a su tipo tope, ¿no? El pivot también del Banco Central Europeo, que sería para el cuarto trimestre del 2023. En cuestión de tipos de interés, si comenzaría luego el mercado, ¿no? Estaba diciendo que comenzaría unas caídas de tipos de interés, unas bajadas de tipos de interés para la última parte del año, sobre todo para la Reserva Federal. Ahí no estamos de acuerdo con el mercado. Creemos que las bajadas de tipos de interés se producirán ya para el año que viene. Si se produjeran esas bajadas de tipos de interés en este año, pues estaríamos asistiendo a dos acontecimientos: o la inflación sí que se acercaría a niveles del 2% en Estados Unidos, que no lo vemos, dados los niveles tan altos, tan alejados que están actualmente en niveles de precios del 2%. Y otra opción sería que la economía americana entrará en recesión, ¿no? Esa recesión tan anunciada que estamos teniendo durante todo este año, ¿no? Que viene el lobo siempre y no acaba de venir. Con lo cual, bueno, pues nos encontraríamos en una situación pues bastante más dramática que ahora. Con lo cual, nuestras previsiones para este año en cuestión de política monetaria es una última subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal en junio, continuación de las subidas de tipos de interés para el Banco Central Europeo para finalizar en el último trimestre del 2023, y próximas bajadas de tipos de interés, pero ya en el primer trimestre del 2024 para la Reserva Federal. Entonces, son nuestras visiones, con lo cual que nos tenemos que adaptar a un escenario de tipos de interés altos durante más tiempo, y a su vez tenemos que acostumbrarnos o estar en un escenario inflacionista por más tiempo. No vamos a alcanzar el 2% objetivo de inflación, tanto para el Banco Central Europeo como para la Reserva Federal, y tendremos que vivir con precios más altos durante más tiempo. Que es el peligro que afecte al crecimiento, ¿no? Que es lo que estaba descontando el mercado, esa desaceleración del crecimiento, porque ya no lo vamos a llamar recesión, en el mercado. No obstante, bueno, pues estamos asistiendo también por el lado micro a resultados empresariales que están siendo mejores de lo esperado. También es cierto que bajaron las estimaciones los analistas de las previsiones de los resultados empresariales, pero aún así están resistiendo, y estamos encontrando, bueno, pues una resistencia aún de la economía, del crecimiento económico, que lleva, bueno, pues a rebajar esas previsiones de crecimiento, pero no a entrar en una recesión como eran los temores a inicios de este año, ¿no? Con lo cual, bueno, pues un entorno de tipos de interés altos durante más tiempo, inflación también alta, precios altos, y bueno, pues el mercado, que todos los datos nos indican, son mixtos, pero de momento no nos indican que exista una recesión, ¿no? Con los datos encima de la mesa. Diagnóstico, y bajo ese paraguas estaba señalando dónde estabais o no de acuerdo con algunas posiciones del mercado en ese escenario. ¿Cuál es la estrategia donde estáis viendo las oportunidades desde Alaja Inversiones, Araceli? Pues viendo este escenario que hemos dibujado, y como también bueno, pues, existen datos mixtos que bueno, pues, indican que puede haber
una recesión o una bajada de crecimiento económico. Creo que y no hay una tendencia clara en el mercado, ¿no? Datos mixtos en cuestión macro, ¿no? Tenemos datos del sector manufacturero que indican por debajo de 50, que eso sí que es un indicador adelantado, lo que nos indicaría que prontamente vendría la recesión. El crecimiento está aguantado por el sector servicios, que sí que está por encima de 50, pero eso tampoco puede durar mucho tiempo. Y dado que no hay una tendencia en mercado, que hay una incertidumbre, ¿no? En cuanto, bueno, pues puede surgir cualquier noticia que nos desestabilice, creemos que la mejor opción es tener una cautela en las posiciones, ¿no? Tendríamos una cartera mixta, incluyendo tanto renta variable como renta fija, también un porcentaje en oro que nos hedgea, nos permite, bueno, pues tener una descorrelación de activos. En cuanto a sectores de renta variable, realmente lo que estamos viendo es que no hay una tendencia tampoco clara en sectores ganadores este año. La rotación sectorial en la renta variable está siendo muy rápida. En 15 días te cambian los sectores ganadores de uno u otro, con lo cual también tendríamos una combinación mixta en sectores tanto defensivos como sectores de calidad y sectores que focalicen, ¿no?, esa remuneración al accionista y premien esa remuneración al accionista con dividendos crecientes y empresas no endeudadas. Dentro de los sectores tampoco tendremos que ser muy selectivos, porque creo que este año también es un año muy de stock picking, ¿no?, muy de selección de valores, y dentro de los distintos sectores que podamos estar, los valores van a tener distinto comportamiento, ¿no? Como sectores ya a tener en cartera y que estamos recomendando en Naranja Inversiones es el sector tecnológico y el sector financiero. Sector financiero que engloba, bueno, no solamente banca, sino también seguros y medios de pago. El sector tecnológico más focalizados en semiconductores y en tecnológicas grandes, no apostamos por tecnológicas pequeñas. En sectores con alta rentabilidad por dividendo, como pueden ser el sector de eléctricas, como puede ser el sector de telecomunicaciones por supuesto, en un sector que lo está haciendo este año bastante bien y que se adecua bastante bien a este entorno, como es el sector de lujo, por ese poder de fijación de precios que tiene, ¿no? No olvidemos el sector defensivo con alimentación, aunque sí que se ve que, bueno, pues está algo caro, entre comillas, ¿no? Pero nos sirve de descorrelación también sectorial y, bueno, pues hay nombres grandes en alimentación que dan baja volatilidad a esa cartera. En renta fija no estaríamos en high yield, estaríamos en investment grade, en renta fija de alta calidad y en deuda pública, ¿no? Y todo, en un principio, seguiríamos en el plazo corto de la curva. No obstante, a medida que se llegue al pivot de la FED y del Banco Central Europeo, estaríamos yendo a plazos algo más largos en medio de la curva. Eso es más o menos, a grandes rasgos, lo que estamos recomendando en Naranja Inversiones y las carteras de los clientes. Como siempre, ha sido un verdadero placer este tiempo de análisis, Araceli, hoy en jueves, que generalmente suele ser el miércoles, con lo cual estamos más cerca del fin de semana. Muchísimas gracias una vez más por este tiempo. Araceli Frutos, fundadora de Araceli Frutos EAD y asesora del Fondo Alaja Inversiones. Feliz jornada, feliz negocio. Muchísimas gracias a vosotros y feliz negocio y buen fin de semana, que está cerca el fin de semana. Igual. Nosotros hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.